Bienvenidos al taller del plugin del Geocoder de Cartociudad. Bueno, lo primero de todo, somos Óscar y Ciar del equipo de Cartociudad del CENIG y bueno, comentar que nosotros llevamos desde la parte de datos, que tratamos con direcciones, topónimos, POIs, pero también tratamos todos estos datos son tratados en diferentes servicios. Entonces, aquí en este taller vamos a ver cómo hemos explotado nuestro servicio potente que tenemos en Cartociudad, que es el servicio REST Geocoder, que lo hemos implementado en el plugin lo hemos implementado en QGIS en formato con plugin. Entonces, bueno, comentar que esta sesión va a ser un poco teórico al principio para que veáis un poco el funcionamiento y luego vamos a ver ya un poco más práctico entrando en QGIS y viendo esta herramienta. Y nada, sobre todo deciros que es un plugin experimental, o sea, lo acabamos de sacar hace poquito, lo hemos publicado esta semana justo antes de venir y sobre todo queríamos hacer el taller para que nos deis feedback para mejorar el plugin, porque seguramente nos podéis dar muchas ideas. Así que, por favor, al final del todo, ser sinceros. Cualquier comentario, bueno, hemos hecho para que hagáis una encuesta y nada, esperemos que os guste. Buenas. A lo largo de este taller vamos a ver un poco el origen de por qué surgió el plugin, la tecnología que hemos empleado y las diferentes funcionalidades que hemos implementado en el desarrollo de este plugin. Con respecto al origen, ¿por qué surgió este plugin? Surgió en el sentido de que teníamos un conjunto de datos de alto valor, las direcciones. En el servicio REST reutilizamos las direcciones. Si habéis estado en mi presentación, también reutilizamos las diapositivas, como podéis ver. Y hemos creado diferentes servicios y, pues, así un poco el geocoder de Cartociudad está basado en el servicio REST. También tenemos servicios WMS, WFS, WMTS y también el OGC API Features, que junto con Gloria lo publicamos este año. Pues un poco las necesidades que teníamos a la hora de validar los servicios en los diferentes entornos, no era validarlo a través de una petición HTTP GET en navegador. Entonces nos resultaba muy útil tener una aplicación implementada en el sistema de información geográfica como es QGIS. Entonces tuvimos la idea de desarrollar el plugin. Luego también el año pasado en las GIDES, cuando hicieron la presentación de la calculadora masiva de Cartociudad, un usuario sí que nos sugirió que sería interesante tener implementado esta aplicación en QGIS. Es verdad que, como vais a ver, las funcionalidades de la calculadora no la tenemos implementada, pero en un futuro sí que se podría implementar. Y ahora voy a pasar a mi compañera Iciar, que va a explicaros la tecnología. Bueno, aquí vemos una imagen de Python. Os preguntaréis, ¿sabéis mucho de Python? Pues bueno, la respuesta es que tenemos nociones muy básicas, pero al final todo es ponerse. Nuestra compañera Laura, que la tengo que mencionar porque ella nos dio el empujón, Laura García, que no ha podido asistir. Pero bueno, ella nos dio el empujón porque ella había hecho un plugin de QGIS, entonces nos contó cuáles eran las bases necesarias para realizar ese plugin, cómo tenía que estar formado el Python para así hacer una interfaz gráfica y también muy importante cómo luego publicar ese plugin, porque no es hacerlo y ya está, luego hay que hacer una serie de pasos y poderlo publicar, que nos lo valide la comunidad de QGIS y ya poderlo, como veis, pues ya lo tenemos publicado. Entonces, tenemos por un lado a Laura, que nos estuvo ayudando, y por otro lado a nuestro otro gran amigo, ChatGPT, que la verdad es que estuvimos, con las bases que ya íbamos teniendo con lo que empezamos, a partir de una serie de preguntas y demás, nos fuimos adquiriendo conocimientos y poco a poco fuimos modificando el código hasta que al final, con muchas pruebas y errores, fuimos mejorando lo que es el plugin en sí. Como ya hemos comentado, este plugin se basa en el API REST, de Geocoder, y lo que hemos hecho ha sido todas las funcionalidades que tiene esta API REST, la hemos incorporado al plugin del Geocoder. Bueno, esto ya lo hemos visto antes. Para los que no, lo que están aquí, no, esto lo voy a contar muy resumido. Pero básicamente en el plugin de Cartociudad lo que podemos hacer, que luego os enseñará ya Óscar dentro de QGIS, hacemos una petición, hemos incorporado en el Python, la petición al candidates para que nos dé todos los resultados más próximos a lo que estamos buscando. Entonces vamos a ver que nos devuelve una caja
si buscamos una dirección, pues con todo lo más próximo a esa dirección. Luego, por otro lado, está el método find, que el find, ¿qué es lo que va a hacer en el plugin? ¿Qué es lo que va a hacer en QGIS? Pues nos va a devolver la geometría y nos la va a situar. También hacemos un zoom to layer para que nos lleve ahí. Y también comentar que, bueno, la funcionalidad de Candidates, la petición Candidates, tiene diferentes filtros y al final se lo hemos decidido poner. O sea, tiene diferentes filtros espaciales. Se pueden hacer búsquedas por un área geográfica, por una unidad administrativa, entidad de población y demás. Pero ¿qué ocurre? Que como estos filtros son alfanuméricos, hay que establecer el nombre del filtro como lo tenemos nosotros almacenados, hemos decidido de incorporar solo al plugin de Cartociudad solo el code filter postal, que sirve para hacer búsquedas por áreas de códigos postales. Es decir, que si yo quiero filtrar por 3 códigos postales, pues se incorporan en el plugin, que luego lo veréis, y así hemos hecho ese filtro. Y por otro lado, la interfaz de QGIS también lo que hemos hecho ha sido otra pestaña para realizar búsquedas con el método reverse, en el cual se introducen unas coordenadas y nos va a devolver una dirección. Aquí solo hablamos de direcciones. Y bueno, también veréis que haciendo captura en el mapa también se obtienen estos resultados. Por otro lado, como he comentado, hay que hacer una serie de pasos para poder publicar los plugins en QGIS. Entonces, uno de ellos era tener todo documentado, que esté público, y así en la comunidad de QGIS no podría abrirlo y validarlo y darnos el visto bueno. Entonces, para eso hicimos el GitHub, que está todo el código que hemos estado haciendo del plugin en sí, y también hemos hecho una especie de ayuda, de manual. Decir que, bueno, sinceramente lo hemos hecho para que no solo estuviese publicado, sino que hubiese algo. Lo tenemos que ir mejorando, ahora voy a entrar en ello. Hemos puesto alguna serie de ejemplos, pero la idea es subir ya un PDF con ayuda y más manual para que tengamos todos acceso a ellos. Entonces me voy a meter en... ¿Lo tienes? Vale. Bueno, aquí tenemos lo que he comentado. Tenemos lo que es la documentación, que hemos ido poniendo un poco lo que hace, las funcionalidades, lo que busca. Y bueno, aquí una serie de ejemplos de lo que luego vais a ver con Óscar. También comentar que, bueno, también tenemos cómo instalarlo y cómo descargarlo. Y por otro lado, las versiones. Teníamos que tener tenemos aquí incorporado las versiones, ahora mismo es esta. Y bueno, esto es, pues según vayamos haciendo cambios, pues iremos subiendo diferentes versiones. Y luego, bueno, comentar que, a ver, vuelvo a la presentación. Que eso, ahora mismo ya está publicado en la propia página de QGIS, está como experimental, porque como he dicho es de gran importancia para nosotros este taller y porque queremos recibir bastante feedback porque tenemos muchas dudas. O sea, cuando lo estábamos haciendo era, pero esto lo van a querer de una forma, lo van a querer de otra. Entonces, eso es experimental y ya cuando ya esté validado y mejorado, pues ya irá evolucionando. De momento hemos tenido bastantes, lleva una semana y ya hemos tenido 8 descargas y no le hemos dado bomba, así que bueno, después de esta charla espero que haya subido, que suba más. Bueno, y a continuación pues vamos a ponernos al lío. O sea, también imaginábamos que iba a ser un taller un poco más dinámico, que vais a traer los portátiles, nos imaginamos otra cosa. Entiendo que no habéis hecho los deberes, no pasa nada, pero yo he hecho los deberes. Entonces, importante, tenéis instalado QGIS. A partir de ello, pues ahora mismo tengo instalada la versión, la 3.28, pues a partir de este tipo de versiones, con la versión 2 obviamente no funciona, está basado en Python 3. Y lo importante, para descargarlo, sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero si no lo sabéis, pues desde el complementos, el administrador de instalador de complementos, es importante también activar en configuraciones, como es un plugin experimental, que me muestre también los complementos experimentales. Y para buscarlo, si aquí en el buscador escribimos Geocoder Cartociudad, y aparece aquí. Y lo instalamos.
Vale, previamente me he cargado el WMTS. Sí, Óscar, un momento, que aquí haz un poco zoom para Ah, sí, enseñar perdón. esto. Córtame cuando quieras, ¿eh? No. Bueno, aquí, ¿lo explicas tú, Iciar? No, no, tú. Vale. Bueno, tenemos una pequeña introducción a lo que es el plugin de QGIS, como comentó Iciar. Se pueden localizar los siguientes objetos geográficos, pues direcciones, topónimos, puntos de interés, que son de entidad puntual, unidades administrativas, que es superficial, poblaciones, que es superficial, códigos postales, puntual, no superficial, porque no podemos. Y las referencias catastrales son también entidad puntual a través del servicio SOAP de la Dirección General de Catastro. 19 descargas tenemos ya. Ah, Y mira. igual fui yo de tanto descargarlo, que también... Pero bueno. Otra forma también de instalarlo, si entráis en el repositorio de GitHub, pues generar el zip y a través de instalar a partir de zip lo arrastráis aquí y también podríais instalarlo. Pero bueno, casi todo el mundo vamos a ir a los complementos de QGIS para descargarlo. Pues ya lo tenemos descargado. Automáticamente cuando esté instalado ya os aparece el logotipo de Cartociudad, GECO de Cartociudad. Y nos sale aquí a la izquierda, pero lo voy a sacar aquí. Espero que estoy sacando las capas para ver un poco la interfaz de usuario. Y como comentaba Iciar, pues un poco lo que estamos buscando en este taller es el feedback, sobre todo sobre la usabilidad. Tenemos dos pestañas que hemos desarrollado. Por un lado está la localización por nombre geográfico. Tenemos aquí una caja para escribir pues la dirección de búsqueda. Dentro del desarrollo de utilización del servicio REST sería el parámetro Q de texto libre. Y luego, pues como comentó Iciar, tenemos el filtro por código postal, que separándolo por coma, pues podríamos añadirle 2 o 3 varios códigos postales. Cuando nosotros estamos aquí introduciendo, por ejemplo, calle del Prado 10, si le damos a buscar, nos salen los posibles candidatos. Entonces, esto está llamando al método candidates, pero todavía no hemos instanciado al método find. ¿Por qué? Porque somos candidatos, tenemos que seleccionar cuál es nuestro candidato el que queremos. Yo concretamente quiero uno que esté en Avilés, en Asturias. Pero me van a salir también resultados de la calle del Prado en Ávila. O sea, el Avilés, que es el que quiero, el 10, pero también en Ávila. Esto es por la similitud fonética. Que si tenéis más interés sobre esto, pues Iciar lo explica mucho mejor que yo. Pero también si queremos restringir, como yo sé que estoy en la calle del Prado número 10 y me sé el código postal, que es el 33... Hostia, se me acaba de olvidar, 401. Los nervios. Mira, que es mi casa, ¿eh? Digo... Y ya nos aparecen, metiendo el filtro espacial, ya nos aparecen ya todas las direcciones candidatas ubicadas en Avilés y sale el número 10. Entonces, haciendo doble clic, automáticamente ya se nos crea una capa y nos lleva a la dirección que hemos solicitado. A nivel de atributos, ¿qué tenemos aquí? Pues despliego la tabla de atributos, tenemos un identificador que es el que generamos nosotros, la provincia, pues la dirección, el código postal, la entidad de población también, que lo sacamos del DGR de poblaciones, la referencia catastral, si la tiene, que en este caso no la tiene, de la fuente que la obtenemos, si tiene la referencia catastral también se la administramos, y el número de portal. Entonces, ya tendríamos la capa generada. Sí, una cosa a comentar es que lo que vemos en la caja de atributos es la propia respuesta cuando hacemos una petición al candidate, obtenemos un fichero en el cual sale una serie de atributos. Entonces hemos seleccionado esos. De hecho tenemos algún atributo más que no son informativos, que ya es de uso interno, entonces no lo hemos incorporado. Es el símil de la respuesta. ¿Qué más elementos geométricos tenemos en el servicio REST? El lineal. Si buscamos calle del Prado, sin ningún número, le decimos también 33401, buscar. Nos comentado que también aquí en tipo es el tipo de objeto que tenemos. Si es callejero es el vial, si es pendiduría pues el estanco que hay en la calle del Prado, y tenemos una serie de varios elementos. Si tenéis cualquier duda en la documentación de Cartociudad pues podéis consultarlos también.
A nivel de callejero, queremos visualizar, queremos también que se cargue el callejero, hacemos doble clic y ya tenemos aquí en QGIS la calle del Prado, el eje vial. Este elemento proviene del IGR de redes de transporte. Luego, lo que veo algo muy práctico, que cuando era estudiante, lo típico que necesito el municipio de... Nos vamos a ir a Oviedo, de Oviedo, por variar un poco. Bueno, de Madrid, vamos a Madrid, de Madrid. Entonces, cuando era estudiante y necesitaba el municipio de Madrid, tenía que entrar en el centro de descargas del CNIC, descargarme todas las unidades administrativas, descomprimirlo, no sé qué, hacer un filtro. Pues de esta forma, si buscamos Madrid, nos vamos al municipio y a un clic ya tendríamos el municipio de Madrid, que es el que tiene, es el mismo del centro de descargas, porque la información la obtenemos del Sigilin, del IGN. A nivel de entidades de población, también, como veis aquí, y por cada capa que vamos añadiendo, se va generando su capa por temática. Portales, pues si luego buscamos otro portal, vamos a buscar otro portal, calle Ibiza, número 5, Madrid. No vivo ahí, me gustaría, pero... Entonces ya en la tabla, aquí en la... ¿Se nos ha generado otra capa? ¿Y esto? Portal PK. Sí, pues se nos ha creado en otra capa. Esto hay que mirarlo porque se debería haber creado en la misma capa. Sí. No sé si fue al cerrar y al iniciar el... Al cerrar a lo mejor la ventana. Pues esto es un bug. Debemos de solucionarlo. Esto nunca ha pasado. Sí, lo que hace es que cuando habrá sido porque porque ha cerrado la pestaña del plugin, pero lo que hace es que se van incorporando, si hacemos varias búsquedas de portales, se van todos incorporando en la misma capa. Entonces, esto no sabíamos, era una gran pregunta, era como, ¿esto es útil? O a lo mejor alguien quiere crear una capa por cada portal. Entonces, es algo que a día de hoy no sabemos cuál es que sería mejor. ¿Has cargado otra? He cargado otra, sí, el número 4 de la calle Ibiza. Y... O sea, está aquí. Se ha cargado ya en la última capa. Más cosas. También puntos de interés. Si buscamos, por ejemplo, Centro Nacional de Información Geográfica, bueno, no hace falta escribirlo completo, pues se nos genera la capa de puntos de intereses y tendríamos también en el mapa pues representado donde está el Centro Nacional de Información Geográfica. Sí, aquí los puntos de interés, mencionar que en la respuesta hemos dicho que la tipología era expendiduría, topónimos, NGB, pero luego las capas las hemos englobado todas estas en grupo, o sea que es la diferencia que hay. ¿Qué más me queda? Entidades de población no lo hemos visto todavía, que también que es elemento superficial. Podemos buscar... El código postal también. Ah, por código postal. Si buscamos, dime uno de Madrid, 28. 023. Ya nos dice el tipo que es el código postal. Aquí de códigos postales, como os hemos comentado, lo que nos va a generar es una entidad puntual. El centroide de la superficie, donde se ubica ese código postal. Pero es verdad que todas las direcciones tienen asociadas, por una consulta espacial, su correspondiente código postal, entidad de población y unidad administrativa. Y los códigos postales los actualizamos una vez al año. Sobre esta parte, ¿se me queda algo más que comentar? No, por coordenadas. Vale. En la siguiente pestaña tenemos la localización por coordenadas. Aquí el input es una serie de coordenadas, latitud y longitud, y podemos capturarlas directamente desde el mapa o introducirlas aquí manualmente. Aquí es verdad que a la hora de diseñar esta interfaz, pues discutimos bastante sobre cómo hacerlo, de todo el equipo de Cartociudad, porque unos opinamos una cosa, al final al cabo de la usabilidad, pues unos tienen lo usan de una manera o de otra. Lo de captura por el mapa. Si nosotros pinchamos aquí en capturar el mapa y automáticamente vamos pinchando sobre el mapa, nos va capturando
la dirección más próxima en un radio de 350 metros. Entonces, según como lo hemos configurado, es que si limpias la tabla, se te limpia toda la tabla, no has generado ninguna capa porque puede que lo estés probando, que no quieras capturar esa capa. Si seleccionas unos cuantos, borras la selección, los puedes eliminar del mapa. Y si le das a crear capa, No, hay que seleccionar porque primero. seleccionarlas, estoy yo guapo. Si seleccionamos los elementos que queremos cargar en el mapa, automáticamente ya se nos genera aquí una capa con los dos elementos seleccionados que hemos obtenido a través del reverse de la aplicación. Sí, aquí los atributos pues son los mismos que con el Find. Tenemos el tipo de vía, en este caso tipo de vía porque es una dirección, el reverse en este caso solo funciona con direcciones, no está establecido para topónimos. Entonces nos va a dar todos los campos que tengamos para esas direcciones. Y luego la otra opción que tenemos aquí es escribir manualmente las coordenadas y también pues le damos a buscar por coordenadas. Por ejemplo, si metemos introducida esta, nos va a salir la misma tantas veces como le demos. Ya deberíamos de intentar, pues, si la queremos o no la queremos, o como sea. O sea, ya puedes, lo que te interese, pues lo vas metiendo en el reverse. Lo que habíamos pensado también, pues... Sí, Óscar, sí. también lo de que, hemos hecho que lo que ocurre muchas veces es que seleccionamos en el mapa, o esto nos pasa con los visualizadores que tenemos en el IGN, que tienen incorporado el geocoder, que puede ser que en un radio de 350 metros no encuentre ninguna dirección. Entonces esto lo hemos hecho, enseñé sino un ejemplo, de que si vamos a una zona en la cual no encuentra ningún elemento, al principio habíamos puesto en la caja, en el resultado habíamos puesto no hay resultados, pero claro, se iban ahí acumulando bastantes. Entonces, esto fue una mejora que nos dijo nuestra compañera Laura y incorporamos esto para que nos saliese un mensaje, porque se nos iban ahí acumulando. Por ejemplo, si pincho aquí que posiblemente no tengamos ninguna dirección o un radio de 350 metros, pues la respuesta es vacía de la API y te avisa el plugin. Sobre lo que iba a comentar, que en un futuro, pues si lo vemos interesante, se podría implementar una tercera pestaña que sería pues llamar a la calculadora masiva, pues a través de un fichero CSV. Seleccionar el fichero y que te cargue directamente ya en QGIS todos los elementos que haga durante el proceso de decodificación. Es una propuesta, puede que sí, puede que no, pues depende, pero puede ser. O no. Depende de vosotros y de vosotras, o sea que... Y sobre el plugin pues no hay mucho más ya... No, No me he así dejado no, nada, sobre ¿no? todo, saber ahora así no vemos con el formulario, para si lo podéis ir rellenando, sobre todo hemos puesto, ahora enseñamos en la siguiente diapositiva para que rellenéis un cuestionario, pero sobre todo, al final del todo, hemos puesto que nos digáis si veis necesario algún cambio, alguna mejora. Yo, sobre todo, la parte de esta que hemos visto de localización por coordenadas, porque de hecho estoy todavía que no me convence al 100%, porque no sé si va a ser útil o no, o también a raíz de esto vimos que era necesario hacer un reverse no solo de direcciones, sino que se puedan también hacer un reverse con topónimos. Si yo pincho en el mapa obtener un topónimo, pues todas esas cosas, la verdad es que nos agradeceríamos si nos dais vuestra sincera opinión. Y nada, si quieres ponlo ya, Óscar. Bueno, también el código está en GitHub, es libre. Podéis descargarlo, podéis mejorarlo. Nos hacéis ahí unas propuestas y bienvenidas. Sí, hemos puesto el QR, a ver si podéis acceder a él. Y ahora si no abrimos la encuesta para que la vayan viendo. Espera, que accedan primero. La encuesta que estaba con tu usuario. No con el tuyo. ¿Sí? ¿Habéis pedido?
Vale. A mí sobre todo nos interesa, bueno, que lo hemos puesto en la encuesta, si os va a ser de utilidad en vuestro día a día en el trabajo, porque es verdad que nosotros muchas veces cuando hacemos actualización de direcciones o de unidades administrativas, siempre nos volvemos un poco locos cuando abrimos QGIS, tenemos que ir a una zona yendo con el mapa, que si luego le metes no carga, entonces bueno, creemos que es bastante útil y... Bueno, creo que lo estás diciendo porque Gloria lo utiliza para validar los servicios, ¿no? Sí, fue nuestra primera usuaria. Que hiciera... es que A no ver, sé voy. dónde está almacenado la encuesta del Bueno, da ministerio. igual. Si no, la hablo en el... Es que... ¿Era aquí, no? Encuesta, no sé. Bueno, la No hablo lo hemos visto. la hablo desde el Sí, móvil. con el móvil. Que no guardamos ayer el enlace. A ver. Bueno, también decir que si alguno prefiere decirlo verbalmente, también genial, porque así también podemos entablar conversación. Sí. Sí, por los códigos postales, dice. Sí, la cuestión es que con los códigos postales, en los visualizadores del IGN, en algunos, no en todos, sí que es verdad que mostramos la geometría superficial. Lo que ocurre es que los códigos postales nos lo aporta el grupo Correos y tenemos un acuerdo en el cual no podemos aportar esa geometría. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando montamos el geocoder, ahí nos asustó un poco porque, claro, íbamos a dar esa geometría, la íbamos a publicar y no nos está permitido. Entonces ahí ya tuvimos que hacer un cambio de código a nivel interno del geocodificador para solo generar el centroide y generamos la geometría superficial solo para aquellos visualizadores que sí están dentro del contrato que se tiene con Correos. Es eso. No vamos a poder ver las respuestas en directo. Ya no digo. No ver las respuestas en directo. Pues eso, que es un convenio que nos permite visualizar, pero que no permitamos descargárselo a un usuario. Sí, lo publicamos nosotros, pero solamente es visualización. Sí, ese lo publicamos nosotros, o sea, Grupo Correos nos lo aporta, lo tenemos nosotros en nuestra base de datos y nosotros generamos el WMS por un lado y luego a todos nuestros elementos, las direcciones y topónimos, se lo asignamos. Pero como es un servicio de visualización y no de descarga, sí que lo mostramos. Al ser, de hecho, nuestro servicio de descarga, bueno, que tenemos el WLFS y demás, eso no solo mostramos direcciones. Sí, que el plugin, ¿no? Que a lo mejor él no te dice nada, ¿no? El centroide. Sí, no, claro, esto es lo que queremos, ¿eh? No, sí, es lo que queremos también saber si es útil o no. Entiendo que para quien sí que esté utilizando Cartociudad como cartografía en su territorio tiene que ser muy, muy útil, claro. Sí, gracias. Castilla-La Mancha, ¿no? Albacete. ¿Lo tenéis libre? Sí, bueno, lo tenéis el visualizador implementado, el geocoder. Bueno, respecto a las preguntas, no sé si alguno quiere comentar en alto alguna funcionalidad o algo que vea... ¿Sí? Hola.
Bueno, en cuanto a sugerencias del plugin, a mí una que... Bueno, nosotros también hemos desarrollado un plugin de búsquedas para el Gobierno de Navarra un poco similar, y yo creo que una cosa que no cuesta mucho y que queda muy bien es que, por ejemplo, ya las capas se carguen ya con un estilo claro. O sea, no que cada vez te dé el propio de QGIS. Y no solo en cuanto a visualización, sino que, por ejemplo, puedes, en la simbología, en los estilos de QGIS, puedes cambiar el formulario y entonces ya los campos de los atributos ya verlos con un nombre un poco más legible. Sí, vale, gracias. Lo veremos y lo intentaremos incorporar. ¿Alguien más por ahí? Sí, bueno, enhorabuena. ¿Vale? Yes. Que está guay que alguien que no sea informático empiece a hacer el plugin. Sí. ¿Vale? No, yo quería comentar que a veces pues ya existe una capa puntual con un montón de registros que a lo mejor sería interesante también que te permita geocodificarlos todos a la vez. O sea, que tengas una capa de puntos de, pues no sé, casas rurales. Y al darle al botón, digamos, no tengas que ir pinchando en todos los puntos de esa capa, sino que te liste ya todos y los pide a todos de golpe. ¿Cómo que...? O sea, No me he explicado. sí, es básicamente lo que te estaba comentando antes de la calculadora. Tú imagínate que tienes un CSV con 15 que habéis comentado, albergues o Lo que sea, sí. con coordenadas X, o sea, latitud, longitud. Claro, con la calculadora masiva de cartocidad tú metes ese CSV y te devuelve, pues hace un reverse a todas esas peticiones y te devuelve la dirección más próxima que encaje dentro de esos 350 metros. Es lo que hablaba, que sería como esa tercera pestaña que no está desarrollada todavía, pero que en un futuro se podría desarrollar. Que a través de QGIS llamase a ese CSV, lo procesase y cargase los resultados de la petición de la calculadora masiva. No sé si te referías a eso. Sí, perdón. Se me había ocurrido que simplemente que te cargase los puntos provenientes de otra capa en el listado y se calcularan uno a uno. Como se hace ahora uno a uno, en vez de ir pinchando en los 15, que se carguen... Sí, que al pinchar, ¿no? Te vaya dibujando. Que selecciones una capa y te cargue todas las coordenadas de esa capa y las pida aunque fuera uno a uno. Ah, No- sí, no que a lo conocía mejor que vayamos pinchando, ¿no? Y se vayan cargando dentro de la capa. Seleccionar ya la capa. Sí, eso también es buena idea. Sí, lo habíamos hablado también. Sí, es que esa parte, la del reverse, es verdad que estamos un poco que no sabemos, pero sí que es verdad que a lo mejor puede quedar bastante mejor. Y luego el hecho de que se añadan cada registro como features de la capa. Nosotros en la ley de Extremadura venimos. En su día, cuando hacíamos búsqueda, nos parecía más interesante que haya una capa en este caso por cada elemento. El hecho de agruparlas en puntos kilométricos, por ejemplo, QGIS podéis meter en un grupo, o sea, tendríais un grupo de capas de PK, pero luego al hacer zoom a la capa, digamos, es más rápido sobre una capa, que además el nombre de la capa sería el nombre que has buscado o donde has pinchado. Te lleva quizás más directo que tener que entrar en la fila de atributos, buscar la que estás buscando, darle a zoom a la capa, irte... Como, en vez de tener, digamos, tendríamos grupos y capas individuales en vez de una capa con filas. Por grupo, sí. ¿Vale? Como... Está bien. Muchas gracias. También se está grabando, que luego vamos a poder verlo otra vez. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, o sea, el servicio geocoder geolocaliza desde... Sí, busca uno y así. Está incorporado, o sea, todo lo que tenemos en la base de datos de Cartociudad, que en este caso son portales y puntos kilométricos. Y algo característico que tiene el geocoder es que podemos buscar, porque una curiosidad, que no sé si lo sabéis, yo me enteré hace un año o así, es que en las carreteras, aparte de puntos kilométricos, hay portales. Entonces, ¿qué pasaba? Que había conflictos porque aparecía M44, pero podría ser el kilómetro o el portal. Entonces ahora lo hemos puesto con KM y como ha buscado Óscar antes, aparece la palabra KM. Entonces ahí pues tenemos el kilómetro... 40 M40. No sé si alguien quiere preguntar más o alguna... Esos datos son de Cartociudad, ¿no? DRT, Sí. bueno, sí. DRT. De redes de transporte nos proporcionan los puntos kilométricos y nosotros lo integramos en Cartociudad. Pero entonces, ¿yo podría integrar eso en mi IDE para localizar fuera de mi ámbito territorial del municipio? Sí, o sea, estos datos también están en el centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. Te lo puedes descargar, filtrar por PK. Pero... y-
Sí, cuando dices incorporar, ¿te refieres a integrarlo en un visualizador el servicio o los datos en sí brutos? En este momento me estaba refiriendo a los datos. Ah, los datos, vale. Sí, Sí, los datos están en el centro de descarga. También los hemos publicado con la OGC API de Features hace poco. ¿Alguna sugerencia, petición, pregunta? Bueno, pues nada, muchas gracias y esperemos que utilicéis bastante el plugin y cualquier cosa, bueno, no sé si al final de la última... Mira, y cuarto, justo. Si es que... Bueno, muchas gracias. Partimos, ¿no? A ver, que tengo que darles cosas. Ahí está. Requiere un poquito de trabajo este taller, ¿no? O sea, no mucho, pero... Ah, no te preocupes, tenemos tiempo, vamos bien. Gracias. A ver, por aquí. Para el taller. ¿Quedáis? Para el taller, si os quedáis. Y a ver, por aquí. ¿Ya tenéis por aquí? ¿No? Vale. Ahí está, sí. Claro, vale, te entendí que no quería, digo, vale. Ahí va. Y a ti ya te he dado, ¿verdad? Sí, claro, claro. De todas maneras los pondré delante, claro, exacto. Sí, tampoco son muchos, o sea que no... Ya creo que ya, vale. Javi, si quieres, lo dejamos ahí, por si alguien más, y ya pongo un poquito aquí adelante también. Ya estoy cansado.
gracias. No. Sí, más que suficiente, sí. Vale, pues empezamos. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por venir a este taller. Bueno, mañana también tengo una pequeña charla que pues será un poco, no repetitivo, pero sí es verdad que les recomiendo que la enlacéis con la charla de mañana, porque mañana sí es verdad que voy a ir en más detalle a escala más grande, escala más global, y después ir al local. Y sí es verdad que en esta presentación me voy a focalizar en lo local. A veces me trago un poco porque llevo muchos años fuera viviendo y me cuesta, aunque no lo creáis, hablar en español en una presentación así de tipo profesional. Bueno, mi nombre es Guadrien Chico, coordino un proyecto Horizon 2020 en Irlanda. Es un proyecto europeo, lo veremos ahora en un momento. Y trabajo para parques nacionales allí, Wildlife Services, no sé cómo lo traducimos en español, será como servicios silvestres o algo así, que suena muy mal, por tanto lo digo en inglés, que suena mejor. Y bueno, pues sin más, hice geografía y tecnología de información geográfica, después un máster en cambio climático, y mi doctorando fue pues un poco de gestión de hábitats y cómo podemos usar las técnicas de teledetección pues para hacer seguimiento y gestión de hábitats. Y entonces lo que voy a traerles un poco hoy es cómo hemos elaborado diferentes herramientas, pues desde el punto de vista de tecnología de detección, pero también con ArcGIS y demás, para hacer esa gestión de hábitat y promover restauración del hábitat y también facilitar el coste, cálculo de costes y demás de los diferentes elementos de la restauración. Bueno, en sumario voy a hacer una pequeña introducción del hábitat que vamos a tratar para poder explicarles las tecnologías de información geográfica que usamos para restaurar el hábitat. Tengo que explicarles también el hábitat. No es muy frecuente en España, pero sí es verdad que tenemos una en Salama. De hecho, por eso estoy aquí. Salama está en Ordunta, aquí en el País Vasco. Ahí es donde hice mi tesis. Por tanto, me gusta venir al País Vasco y disfrutar de la compañía. Entonces explicaré un poquito sobre ese hábitat para que entendáis un poco el contexto y también un poquito del proyecto Waterlands, que es el proyecto que estoy dirigiendo en Irlanda. Después nos moveremos entre los objetivos del taller, que ya lo tenías en el resumen de todas maneras, o sea, quería muy rápido en eso. Y después nos moveremos en 3 secciones. La evaluación, cómo evaluamos el hábitat, o sea, cómo vamos al campo y evaluamos usando las tecnologías de teledetección y tecnología de información geográfica. Cómo verificamos el proceso que hacemos en el ordenador, o sea, todo esto lo hacemos a través de teledetección, satélite, ortofoto, pero claro, como ya sabéis, de lo que haces en el ordenador a la realidad, siempre hay una diferencia y cuando estamos hablando de restauración y costes puede haber una diferencia de $250,000. Por tanto, hay que hacer un proceso de verificación en el cual también usamos tecnología de información geográfica. Y finalmente os enseñaré un poquito de la restauración, que es el resultado de ese uso de la tecnología de información geográfica en este contexto. O sea, ya claro, cuando ya aplicas restauración realmente no estás usando GIS y demás, pero sí es verdad que es interesante ver el resultado de ese proceso que tenemos usando ArcGIS Online en este caso. No somos de QGIS, lo siento, soy más de Esri, pero sí es verdad que también se podría replicar usando QGIS sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Este vídeo, por ejemplo, es un vídeo del hábitat, y como veis es un hábitat muy no atractiva, para empezar, no es un bosque, pero sí es verdad que es un hábitat muy importante en relación a cambio climático. Entonces, el hábitat que vamos a tratar hoy se llama una turbera, no sé si estáis familiarizados con el contexto. En España solamente el 0,02% del terreno son turberas, por tanto es muy muy limitado y la mayoría están en Cantabria y País Vasco. Es como un humedal realmente, pero mucho más, con menos agua en este caso. Pero a nivel global también cubre una superficie de un 3%, o sea que no son un hábitat que está ahí en todos sitios. Pero sí es verdad que cuando hablamos de carbono, que es lo importante en este caso también, en el contexto de cambio climático, representan al menos el 20% y hay alguna publicación hace un par de meses que dicen que el 30% del carbono terrestre está en este hábitat. O sea, en ese 3% tenemos más o menos el 30% del carbono terrestre. O sea, que es un hábitat muy importante en servicios ecológicos. Principalmente como reservorio de carbono, o sea, estamos hablando de una cantidad de carbono importante, entonces ese hábitat nos interesa mantenerla en buen estado para no perder ese carbono que ya está ahí almacenado.
Por otra parte, también recursos hídricos, o sea, si tú tienes una turbera en una montaña, filtra el agua, calidad del agua la mejora, pero también, cuando en el caso de Irlanda, que es donde yo trabajo, y en Reino Unido, es también un reservorio hídrico, o sea, nos permite que en temporadas de sequía, por ejemplo, ese agua va a salir de la turbera poco a poco, suministrando agua potable a pues las poblaciones y demás. Y finalmente, cuando esa turbera está en buen estado, ya no solo almacena el carbono, pero también lo atrapa. Entonces ya es una herramienta para luchar contra el cambio climático, por eso se restauró la turbera de Salama en el País Vasco. Obviamente estamos hablando de una hectárea, no mucho, pero sí es verdad que al final representa pues el eje sur de esa hábitat que no es tan habitual en España, pero sí es verdad que, por ejemplo, en Irlanda representa el 21% de la superficie del país. Por tanto, ya podéis ver el contexto de cambio climático, si las están todas degradadas, pues el problema que tenemos. Las turberas cobertor, en este caso, más específico todavía, son muy raras y solamente están en zonas oceánicas. Aquí tenemos un mapa que hice en Maitesina, de dónde las encontramos. He tenido la suerte de estar en todas las del Atlántico, pero no en las de Japón y las de Nueva Zelanda. A veces hay que ir ahí alguna vez. Pero sí es verdad que es una hábitat que está muy restringida, o sea, no está en todos sitios. Necesitas mucha lluvia, mucha humedad y temperaturas bajas. Por tanto, cambio climático también nos provoca un problema en este hábitat. Y ciertamente también en zonas de alta altitud, pues en zonas de altitud son un reservorio, porque la temperatura es más baja y por eso pues en el Cordal Cantábrico y Galicia, por ejemplo, en Sistral, tiene este tipo de hábitat. Irlanda, Reino Unido y Noruega se llevan la mayoría. De hecho, ahora mismo Irlanda representa creo que es el 90% de las turberas cobertor, porque Reino Unido ya no está en la Unión Europea. Pero sí es verdad, como decía, que hay otras zonas en España, en Austria y en Azores, por ejemplo, también tenemos este hábitat de manera mucho más reducida, pero también nos deja ver el límite de este hábitat. En el caso de la degradación, esto es un ejemplo del problema que tenemos. Esto es una de las turberas que vamos a restaurar y donde estamos usando esta teledetección. La mayoría del problema es debido a actividades humanas, obviamente, sobreexplotación ganadera, combustible. En el caso de Irlanda, por ejemplo, el ganadero va a esta turbera, coge esa turba y la usa para calefacción. Es un uso, es un combustible. Y ciertamente en las plantaciones también de coníferas es un problema muy, muy importante, ya que, bueno, aquí ves en la parte norte de la zona, ya ves cómo han plantado coníferas también. Y más recientemente los eólicos. Y aquí nos vamos a Sistral, por ejemplo, en Galicia. Los eólicos ha sido un problema que han destruido prácticamente este hábitat. La zona más importante de este hábitat prácticamente destruido por la instalación de eólicos. Así que al final vemos cómo hemos instalado eólicos en zonas que se supone que no sirven para nada, por así decirlo, para prevenir el cambio climático, para reducir las emisiones, pero realmente estamos produciendo más emisiones porque estamos destruyendo un hábitat que ya hacía esa función. Y lo que pasa ahora es que muchas de estas actividades pues, son menores. En este caso, por ejemplo, no tenemos casi actividad humana en esta zona y ya es la erosión natural la que está haciendo el problema. Entonces, claro, también a la hora de evaluar la zona, pues usamos técnicas de teledetección como el LiDAR, por ejemplo, para ver esos grados de erosión y esa pérdida de carbono que tenemos en el hábitat. Y de nuevo, como comentaba, principalmente en España las principales causas son sobreexplotación ganadera, en el caso del País Vasco y Cantabria, aunque sí es verdad que en el País Vasco se ha perimetrado el sector de la turbera y ya no tiene ese problema, y los eólicos también, precisamente en la zona cantábrica y Galicia. Nos vemos al proyecto que nosotros tenemos, es un proyecto europeo donde tenemos, bueno, ya ves, una cantidad de países, incluido España. Tenemos Doñana, es una zona de conocimiento, una zona donde se ha hecho ya restauración y aprendemos de ello. Entonces, lo que hemos hecho en este proyecto es tenemos 6 zonas de acción que aplicamos restauración y aplicamos nuevos modelos de restauración, aprendiendo de las experiencias previas. O sea, por ejemplo, en el caso de Irlanda tenemos un proyecto en turbera también, que nos han facilitado ciertos procesos, especialmente en tecnologías de información geográfica, cómo gestionamos los datos y demás, para aprender de ellos y empezar a construir sobre eso. Como decía, es un Horizon 2020, está dentro del Green Deal que se hizo hace unos años, y el objetivo es demostrar cómo podemos restaurar hábitats, ya no a pequeña escala, como son todas estas zonas que están en azul, pero a gran escala. O sea, tenemos que acelerar la restauración de hábitats, tenemos una ley de restauración de hábitats a nivel europeo, y tenemos que acelerar cómo hacemos esto. Entonces tenemos que demostrar cómo podemos hacer esto a gran escala, resolviendo barreras. Por ejemplo, en Irlanda tenemos una barrera grandísima en el sentido de tecnología de información geográfica. Yo, la verdad, que viendo hoy todas las cosas que tenéis en España, pues ya me quedo yo llorando, porque es que en realidad en Irlanda no tenemos ningún sistema de datos. Para ser sincero, la primera fotografía ortofoto que
que tenemos ahora mismo es la del año pasado, a nivel nacional. Y solo se puede ver, no se puede descargar. Ahí es donde estamos. O sea, que ya podéis imaginaros el nivel de datos que tenemos en Irlanda y la dificultad que presenta en el caso de barreras y proponer esas soluciones integrales. Así que ya para que vayáis un poquito el contexto de dónde estamos. Y si es verdad, colaborando siempre con comunidades locales, también involucramos a las comunidades locales para la recogida de datos, que después nos llegan a nosotros para hacer los modelos de restauración y demás. Y es una manera de también involucrar a la gente dentro del proceso del proyecto. Y finalmente, que esto ya no tiene que ver tanto con tener información gráfica, bueno, pues un poco los modelos financieros y gobernanza que tenemos en el proyecto también. En el caso de Irlanda, bueno, pues estamos ahí en la República de Irlanda. Obviamente no he puesto la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda porque esto es muy conflictivo en esta zona. Aquí obviamente sabéis que esto es Reino Unido y esto no es Reino Unido. Y esta zona de estudio o esta zona de restauración está entre los dos países, cubriendo una zona de especial de conservación, o sea que tenemos que hacer acciones, 12.500 hectáreas, o sea una zona bastante contundente, y la mayoría está todo cubierta de turberas. Y aquí, de nuevo, el mayor problema que tenemos es el problema erosivo realmente en este caso, y tenemos que hacer un seguimiento de ese proceso erosivo, cuánto carbono estamos perdiendo, y intentar restaurar esa zona que en este caso hemos focalizado en 1.500 hectáreas con un presupuesto de 2,5 millones. O sea que un presupuesto bastante bueno. Una de las cosas que tenemos en Irlanda es que dinero hay. O sea, el gobierno paga. O sea, no hay ningún problema. El sector público funciona muy bien en el sentido de fondos, pero sí es verdad que después tenemos limitaciones a la hora de, por ejemplo, tener un portal, un visor, por ejemplo, o GeoScadi. Bueno, si tuviésemos eso yo estaría muy feliz, la verdad, porque no tenemos nada de ese estilo. Vale, el objetivo de este taller entonces, ya que sabemos un poquito más del proyecto y un poquito más del hábitat, es intentar resaltar la importancia de la tecnología de información geográfica para la gestión y restauración de hábitats, o cómo gestionamos este hábitat y cómo lo restauramos usando pues, diferentes elementos, en este caso la mayoría en Esri, y cómo gestionamos todos esos datos que estamos recogiendo en el campo. Poner en valor ese dato espacial que recogemos también en el campo, o sea, no solamente desde el satélite o desde el avión, pero también lo que nosotros recogemos en el campo. Y sin duda poner como el ejemplo de cómo esa combinación de datos nos permite hacer la gestión y restaurar. Y en este caso incluso, pues bueno, ya veréis que cuando veáis el ejemplo, una vez que nosotros vamos al campo y verificamos, automáticamente nos sale el coste de la restauración y funciona muy bien. Pues un poco, como decía vosotros, poníamos un punto ahí y ya pues nos sale el coste. Pues bueno, pues mejor, ¿no? Entonces empezamos con la evaluación. Pues bueno, vamos a poner como ejemplo esta zona que se llama Ben Croy. De nuevo ya veis, toda esta zona negra es una zona de pérdida de carbono y demás. Y en este caso tenemos 115 hectáreas de turbera cobertor que queremos restaurar. Entonces voy a usar este ejemplo a través de todas las herramientas que usamos para que lo veáis. Y el principal problema, como estaba comentando, la erosión, pero también los drenajes naturales y artificiales. Y cuando hablo de drenaje hablo algo así, o sea, estamos hablando de canales. Todo esto negro es muy, muy débil. O sea, si caminas ahí, pues te hundes directamente. Y ya estamos viendo aquí canales de 2-3 metros de altura. O sea, es un problema de gestión bastante interesante. Y claro, esto desde la fotografía aérea, pues no se ve tan claro. Veréis veces que sí, que se ve muy claro el canal y puedes medir el canal con el LiDAR. Pero hay veces que eso está cubierto en vegetación. Entonces ya se complica muchísimo la gestión. Y en el lateral lo que vais a ver es una barra con más o menos el tiempo que nos lleva pues, a hacer esa gestión o esa evaluación. En este caso, por ejemplo, en Ben Croy con 115 hectáreas, para que tengáis también un contexto de tiempo, o sea, cuánto nos lleva en el campo, cuánto nos lleva en el ordenador y demás. Bueno, lo primero que hacemos, por supuesto, es una visita inicial. En esta primera visita inicial, pues tenemos la parcela que queremos restaurar en Field Maps. No sé si estáis familiarizados con la app, pero lo veremos en un momento. Es una app donde puedes poner tu fotografía aérea y tus parcelas. Y bueno, pues sin más, le das a la parcela y puedes ver los datos, o completar en este caso los datos que necesitamos. Entonces, lo que hacemos aquí es definir potenciales acciones de restauración. O sea, vamos al campo y decimos, bueno, vamos a ir a este punto, a este punto, a este punto, porque he visto algo en la fotografía aérea que me resulta interesante. Y confirmamos si eso existe o no. Y si eso existe, pues vale, ponemos que sí. Y después, cuando ya terminamos, tenemos información básica como es el área, el número de propietarios y las acciones, lo que hacemos es valoramos si
realmente necesitamos ahí hacer una inversión en el seguimiento y en la evaluación del hábitat. O sea, tenemos que hacer más trabajo aquí, tenemos que comprar, por ejemplo, fotografía aérea o no, porque esto hay que comprarlo. O sea, y decía, no hay fotografía pública, pero sí que hay privada. O sea, tú puedes comprar tu fotografía aérea. O sea, tenemos buena calidad de datos, pero hay que comprarlo, ¿vale? Y una vez completada la visita, pues bueno, ya se comienza con esa recogida de datos específica, que ahora iré uno por uno, para esa zona, para empezar a aproximar el coste de la restauración. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es clasificación de hábitats. Tenemos un mapa de hábitats muy interesante, como tenéis en España. Pero si es verdad que, por ejemplo, yo tengo un polígono y en el polígono me dice el 50% de este hábitat es turbera y otro 50% es una plantación forestal. En ese polígono, en el mismo polígono. Entonces, a la hora de gestión, yo tengo que dividir ese polígono. Yo no puedo gestionar dos hábitats diferentes en el mismo polígono. Por lo tanto, lo primero que hacemos es usar bandas multiespectrales del Sentinel, que gracias a Dios son gratuitas. Y tenemos también un vuelo que hemos hecho nosotros particular, o sea, hemos hecho un vuelo para recoger fotografías de ortofotos de la zona y combinamos todas estas bandas para poder empezar a generar esa clasificación de hábitat. Y lo que hacemos ahí, pues algo que seguramente todos muy familiarizados, es combinar todas estas hábitats usando MLC, NRGIS, que ya veremos después un poco más detalle cómo funciona, pero básicamente lo que creamos es un mapa de hábitats, como aquí, por ejemplo, esto es un lago, y ya nos empieza a dar una cierta resolución de hábitat un poco más precisa que lo que ya tenemos por el gobierno. Así que imaginaos los datos que tenemos a nivel nacional que no nos sirven para hacer este tipo de proyectos. Y lo que obtenemos es algo parecido a esto. O sea, ya veis aquí, ya hemos clasificado las hábitats independientemente en una resolución muy buena, obviamente, porque necesitamos eso para la gestión del hábitat. En este caso, una vez que hacemos la clasificación, obtenemos para la turbera alrededor del 70% de fiabilidad. Eso después lo verifica, en este caso lo verifica un experto en turberas, que en este caso es mi caso, para ver qué zonas son y qué zonas no son. O sea, hacemos una verificación para calcular la probabilidad y finalmente también se ponen puntos en el campo, se va y se verifica también. O sea, entonces ahí incrementamos hasta el 90% para mejorar y perfilar esos polígonos que tenemos ahí. Y bueno, al final lo que hemos hecho es mejorar el mapa nacional, pero es verdad que ese esfuerzo lo estamos haciendo solamente en zonas que ya sabemos que vamos a restaurar. Entonces eso a nivel nacional es muy complicado de hacerlo. Y aquí tenemos un ejemplo, pues este por ejemplo, todos los píxeles amarillos son turbera cobertor, pero como veis tenemos algunos huequillos por ahí y también en las zonas que están muy degradadas también se nos escapan. Entonces al final todo eso se hace en la verificación, se rectifica el polígono y se mejoran los datos. Pero veis que el modelo, por ejemplo en este caso ya te digo que el modelo funciona muy bien, por lo menos para ver dónde está ese hábitat en una manera más precisa y después lo que tenemos que sí es verdad limpiar los datos y agregar. Y para por ejemplo ver en esta zona que me queda aquí hueco, ¿cómo puedo hacer para saber si es turbera o no? Hombre, yo ya lo sé porque conozco el hábitat, pero lo que podemos hacer también es un mapa de espesor de turba y aquí ya requiere trabajo en el campo. El espesor de turba te va a decir si tienes más de 30 centímetros se considera turbera, si no, no es turbera. Entonces ya nos permite pues, hacer un mapa más preciso de ese hábitat. Entonces para realizar esto lo que hacemos es una malla de 50 por 50 de puntos. Vamos allí y lo medimos usando la herramienta FishNet en ArcGIS. Y bueno, pues esto ya es trabajo de campo y ahí pues contratamos a unos ecólogos que nos vayan, nos hagan el trabajo y que esos datos nos lleguen a nosotros. Y lo hacemos a través, bueno, pues es una capa vector muy sencilla y lo que usamos aquí es Survey 123, donde ellos van al campo con su aplicación y nos ponen el dato del espesor de turba que llegan al punto con el GPS para garantizar un poco mejor la precisión. Y esos datos directamente van al ordenador y ya, pues yo desde la oficina directamente puedo descargar los datos y hacer una interpolación y tener el mapa de turba. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la zona central que veíamos una zona que a lo mejor no era turbera cobertor, vemos que el espesor de turba es bastante amplio, por tanto ya podemos definir que ese píxel que hemos perdido es también turbera cobertor. Claro, esto lleva ya más tiempo en el campo, ya veis ahí 3 días en el campo trabajando para conseguir estos datos, pero de nuevo el espesor de turba también nos ayuda para planificar los riesgos, por ejemplo, deslizamientos. Estos terrenos son muy débiles en el sentido de que contienen mucha agua y se deslizan fácilmente, entonces el espesor de turba también nos va a decir
qué zonas son más peligrosas a la hora de usar maquinaria y no. Por tanto, esos datos también tienen otros usos aparte de mejorar el hábitat. En este caso, por ejemplo, tenemos 4,3 metros de turba, o sea, más alto que esta habitación. Ya os podéis imaginar, eso debajo de tus pies ahí, pues te hunde mucho, la verdad. Y después, bueno, mínimo de 0,2. Y después también lo que podemos hacer aquí directamente es calcular el total de carbono. Y esto nos ayuda, por ejemplo, para una cosa que es muy famosa ahora y que se está mucho en discusión, especialmente en el mundo anglosajón, es los créditos de carbono. Entonces, claro, si el ganadero ya dice, oh, tengo 155 kilogramos de carbono por metro cuadrado, ya le permite también al ganadero conseguir fondos adicionales en el sentido de créditos de carbono y vender los derechos de esos créditos. O sea, que hay cierta también parte comercial que beneficia al propietario. Análisis geomorfológico topográfico, muy simple, nada muy sorprendente, las pendientes, curvas de nivel y modelo de sombra. Esto nos permite también hacer un barrido para ver qué zonas son accesibles para maquinaria, o sea, hacemos un proceso para definir esa zona, en este caso no es posible. Y después también tenemos otra parte que es muy parecida a lo de hábitat, donde también hacemos el mapa de esa turba expuesta, esa turba desnuda en amarillo ahí, que nos permite definir la restauración de esa zona que está perdiendo carbono. De nuevo aquí lo que usamos es las bandas en este caso solamente de la ortofoto, porque es mucho más fácil. Nos beneficiaría muchísimo tener el Near Infrared en este caso, porque la verdad que el Near Infrared funciona muy bien para mapear esto, pero no la tenemos, o sea que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Y si es verdad que, bueno, pues creamos la señal espectral en ArcGIS y lo que hacemos otra vez, el Maximum Likelihood Classification, y con eso pues sacamos el mapa de turba, que es muy bueno, de nuevo un 90% de confidencia, lo cual nos permite trabajar y estimar muy bien. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de proyectos de 2,5 millones, un 10% de diferencia es mucho dinero. Entonces, por eso tenemos que hacer esa verificación de campo. Y finalmente, pues también este análisis topográfico, lo que ves ahí rosado, bueno, púrpura, es lo que llamamos taludes de turba, ¿vale? Estos taludes de turba son zonas de turba desnuda de nuevo, pero que tienen ya una inclinación. Entonces ya el proceso de restauración es diferente porque a lo mejor tiene una inclinación del 20%. Entonces lo que hacemos aquí, usamos la pendiente que ya habíamos hecho previamente y la reclasificamos, 20%, 20 grados y por debajo de 20 grados y sobre 20 grados, y eso ya nos permite definir qué zonas tienen esos taludes de turba, que realmente no son muy visibles tampoco desde la fotografía aérea, porque claro, si son muy inclinados no vas a ver lo que hay debajo, no vas a ver ese talud de turba porque está muy inclinado. Y también usamos un modelo de sombras aquí para poder perfilar este modelo y que nos permite pues, hacer ese mapeado y que ahora vamos a enseñar cómo verificamos ese proceso. Vale, ahora tenéis que poner las gafas porque si no lo vais a ver, bueno, vas a ver 3 colores. Si todos tenéis gafas y si no tenéis gafas, pues hay más atrás y más adelante. A ver cómo va. Yo esto lo intenté un par de veces y funcionó y digo, bueno, pues vamos a intentarlo a ver si... Hay más por aquí, si necesitáis más, hay más por aquí adelante y atrás también tienen que haber más. Y vamos muy bien de tiempo, creo, más o menos. Vale, cuando estéis preparados, ya tenéis todas las gafas. Coge. Es que, a ver, se va a ver igual, o sea, se va a saber, pero es para que lo veáis un poquito en plan más 3D del clásico, del que me gusta a mí de los 80, o sea... Y esto lo hemos creado con Cloud Compare, o sea, un poco para enseñaros cómo ese talud de turba es en 3D. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la turbera de Salama. Yo no lo veo, yo veo 3 colores ahora mismo, pero hay un talud de turba ahí y lo que veis en la zona que es más negra, ese es el talud de turba que tenemos que restaurar, pero veis que en el caso de Salama, pues sí tenemos estas cuadrículas de madera, que son la zona que ya se ha restaurado. Eso también era turba expuesta, que ha sido restaurada ahora. Y lo que estamos viendo aquí se ha creado en Cloud Compare, que es un software libre, o sea, también no solo usamos Esri, también usamos software libre. Y en este caso es una nube de puntos, o sea, es una nube de LiDAR en una resolución